oigas otra vez bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Buenos días a todos y bienvenidos. Vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Vamos a iniciar el capítulo número 3, donde después que hemos expuesto el capítulo número 2, iniciamos ahora el capítulo número 3, pero desglosándolo en 3 puntos. No estuve, sobre todo ayer, pero esta semana mirando un poco cómo dividir este capítulo. Para mí siempre es algo importante porque esto nos ayuda como a tener un itinerario, ¿verdad? Pues recorrido el capítulo número 3 y donde en diferentes paradas nosotros podemos y debemos apreciar lo que realmente nos está enseñando ese pasaje. Y cuanto menos vamos a hablar de 3 puntos, que creo que es lo que podemos ver en estos 26 versículos, pero una de las cosas que vamos a ver como primer punto tiene que ver con este diálogo que Jesús, o este diálogo que vemos en Jesús con Nicodemo, un hombre famoso, un hombre que quien de nosotros no lo hemos escuchado, y no necesariamente tiene que ver dentro de una iglesia, es un hombre altamente famoso, dentro de lo que es inclusive el ámbito secular, Nicodemo. Y una de las cosas que podemos ver en este diálogo de Jesús con Nicodemo es que podemos ver los primeros 10 versículos en 3 partes, ¿no? O sea que vamos a ver 3 partes en los versículos del 1 al 10, porque de manera explícita nosotros podemos apreciar que los primeros 3 versículos nos está hablando de esta investigación que Nicodemo está haciendo sobre la persona de Jesús. Esto es algo que podemos verlo de manera bien clara y evidente. Pero los versículos del 4 al 8 estaremos tratando sobre esta revelación de lo que es el nuevo nacimiento o la regeneración. La palabra regeneración es una palabra griega compuesta que viene de palingenesia. Y palin significa volver y genesia viene de génesis, principio. Es volver al principio. O sea, el inicio de una obra de Dios en el hombre. Y los versículos 9 y 10 estaremos viendo más directamente la reprensión de Jesús hacia Nicodemo. Nosotros podemos ver a grandes rasgos que los versículos del 1 al 10, la Biblia nos está enseñando sobre una obra divina de Dios en el hombre. O sea, Dios es un Dios soberano
y la salvación es una obra divina, soberana de Dios en el hombre. Pero no es menos cierto que el versículo del 11 en adelante hasta el 21 destaca cómo es la respuesta de ese inicio de la obra de Dios en el hombre. Y es la responsabilidad de arrepentirse y creer en el Evangelio. Dicho de otra manera, los versículos del 1 al 10 nos habla de que la salvación es un acto soberano de Dios. Pero los versículos del 11 al 21 nos enseña la responsabilidad del hombre en cuanto a la salvación de Dios. ¿Lo entendemos mejor así? O sea, que si bien es cierto que la salvación es un acto divino soberano de Dios, también es una gran verdad que la salvación, para que sea eficaz en nosotros, debe de llevarse a cabo bajo la responsabilidad humana del hombre que ha oído el mensaje divino de Dios. Dios es soberano, versículo del 1 al 10. El hombre es responsable, versículo del 11 al 21. Y no te puedes imaginar la de conflicto y la de ideas que hay sobre este pasaje, sobre este pensamiento, pero estamos tratando de exponer la palabra, y lo digo con todo el corazón, de estudiarla, exponerla, de orar a Dios, cuanto menos mi responsabilidad, y exponerla lo más bíblicamente posible, sin importar si te gusta o no te gusta. No es mi preocupación esa, de verdad te lo digo. Mi preocupación es ser fiel, de enseñar lo que Dios me enseña primariamente a mí en su palabra. Y el ministerio que Dios me ha dado es enseñar fielmente la palabra de Dios, sin que mi vida dependa ni tema a lo que el hombre piensa o diga. No importa. Aquí el asunto siempre será Cristo. Y es lo que estamos tratando de dejar siempre claro. El asunto es Cristo. Un segundo punto son los versículos del 11 al 21. Y dentro de este pensamiento, esta verdad que nos enseña la palabra de la responsabilidad del hombre al acto soberano de Dios en la salvación, también podemos dividir este pasaje en tres partes. Versículo número 11 y 12 estaremos viendo el problema de la incredulidad. ¿Por qué? Porque de manera explícita es lo que está tratando estos dos versículos. Pero el versículo del 13 hasta el 17 estaremos tratando de la respuesta a la incredulidad. O sea, el problema de la incredulidad, la respuesta a la incredulidad y por último los versículos del 18 al 21, los resultados o los frutos de la incredulidad. Y el último punto son los versículos restantes del 22 al 36, donde estaremos viendo el último testimonio de Juan el Bautista sobre Cristo en este Evangelio, en el Evangelio de Juan. Así que digamos que este es el itinerario que nosotros tenemos por delante, si Dios permite, en cuanto a exponer expositivamente el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Pero veamos primero el diálogo de Jesús con Nicodemo en este primer punto, en cuanto a la investigación de Nicodemo sobre la persona de Jesús. Este averiguar, este escudriñar, este investigar sobre el famoso Jesús, ¿verdad? Donde Nicodemo, siendo un hombre culto, altamente religioso, fariseo, él está investigando sobre la persona de Jesús. Dice los versículos del 1 al 3 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros podríamos empezar, que creo, no sé si empezaremos, porque hay un preámbulo muy rico que debemos saber en cuanto a este capítulo, sobre todo estos primeros versículos. Podríamos empezar a exponer la palabra, pero no es lo que se debe de hacer siempre. Y es importante ver que lo que nosotros tenemos aquí en el versículo número 1, el capítulo número 3, en el original, está dentro del contexto de los versículos
23 al 25 del capítulo número 2. Es decir, la última clase que dimos el domingo pasado del capítulo número 2. Y prestemos un poco atención a ello, porque a veces pensamos que lo sabemos todo, o pensamos que esto no tiene o no guarda relevancia, pero sí que la guarda. Digamos que este es el motivo del contraste entre un capítulo y otro, donde simplemente se ha puesto un título o se ha dado inicio a un nuevo capítulo, cuando en el original, por supuesto, no era en esta manera. Así que nosotros estamos viendo un contraste que hay de un hombre llamado Nicodemo en referencia a aquellos hombres que simplemente aparentaban ser algo sin serlo. Es lo que nosotros pudimos ver en los versículos del 23 al 25. Vimos que muchos de los judíos en Jerusalén habían profesado tener fe en el Señor Jesús. Sin embargo, nos enseña la palabra que Jesús, conociendo el corazón de cada uno de ellos, el pensamiento de cada uno de ellos, sabía lo que había dentro del hombre. Vimos lo que es la omnisciencia de Dios, este atributo incomunicable del Dios Trino, que tanto lo posee el Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es decir, que todo lo conoce en todo tiempo, en toda hora, en todo momento. Eso es lo que nosotros pudimos ver a grandes rasgos en cuanto a esta última clase que dimos el domingo pasado. O sea, que no había una fe genuina en aquellos judíos que sin embargo profesaban una creencia como consecuencia de diferentes o muchas señales que habían visto hacer a Jesús. Dijimos que las señales y los milagros, aunque conducen a la fe, no son productoras de ella misma. O sea, las señales y los milagros producen fe, no. Sin embargo, conducen a la fe, pero no producen fe en sí mismas, en estas señales. Así que nosotros vemos aquí el contraste. Un hombre, frente a estos hombres que aparentaban, que no querían, que había engaño en sus corazones, que perseguían otras cosas, vemos el cambio en una persona como Nicodemo, que sí que era una excepción en este contexto. Jesús vio en él un hombre que deseaba conocer, no que conocía, no que tuviese una relación con Jesús, pero sí que mirando al corazón de Nicodemo uno puede ver, estudiando estos primeros versículos, sobre todo el 1 al 10, o hasta el 21, mejor dicho, de manera más completa, podemos ver que en él había algo distinto. Algo distinto. Jesús conoce el corazón de todos los hombres, como cada uno de los que estamos aquí, nuestros corazones son conocidos por Jesucristo. No hay nada que nosotros podamos opacar, engañar, desvirtuar delante de los ojos de Dios. Dios sabe todo en cuanto a ti y a mí, en cuanto a cada quien de nosotros. No hay nada oculto ante sus ojos. Así que vemos aquí en Nicodemo cómo Jesús está apreciando esta honestidad y el valor de hacer la voluntad de Dios. No sabía cómo, estaba oyendo, pero sí estaba persiguiendo algo de lo cual él quería. Y hay un versículo en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 7, en el versículo número 17, donde Jesús mismo nos está hablando sobre este principio. Dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si hacemos un paréntesis a modo aplicativo, nos preguntamos a nosotros mismos si nosotros somos uno de los que realmente queremos hacer la voluntad de Dios. Tendríamos que dar una respuesta. Pero aquí el reto de este texto es el que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Hay esta incomodidad en nosotros? ¿O este indicio en querer hacer la voluntad de Dios? ¿O simplemente nos tapamos en lo que nuestros ojos han visto, nuestros oídos han oído, e inclusive nuestros engañosos corazones han experimentado, pero el fin último nuestro no es hacer la voluntad de Dios, es hacer nuestra propia
voluntad. Para seguir a Jesús se requiere tener este principio de una voluntad de obedecerlo. Si hoy hay algo que nosotros vemos ausente en la iglesia del siglo XXI, es que no hay obediencia a Jesús. Lo que impera en muchos cristianos no es la obediencia a Cristo, es la obediencia a ellos mismos, el cristiano en sí. Y digo porque no tengo la menor duda que hay muchos cristianos quienes ellos son el Señor mismo de sus propias vidas. Ellos están sentados sobre el propio trono de sus corazones, aunque sus bocas no dejan de hablar de Cristo. Pero a la hora de vivir, obedecer, rendir, morir, muestran con su conducta que lo último que están haciendo es la voluntad de Dios. Y siempre decimos lo mismo: si Dios nos revelara a cada quien de nosotros cuánto es el tiempo que a ti y a mí nos queda para partir con Él, ¿qué es lo que tú y yo haríamos? ¿Seguiríamos en nuestros asuntos, en nuestros negocios, en nuestros pensamientos, en nuestra propia voluntad? ¿O de verdad dejaríamos todo y seguiríamos a quién? A Cristo. Y dejar todo lo que significa, en diferentes casos, dejar todo en las manos de Él, a su manera, como Él nos enseña. Esto difiere mucho de lo que a veces nosotros profesamos de estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es realmente la naturaleza de tu tiempo y el mío, del cual Dios nos usa? ¿O cuál es realmente el tiempo en el cual tú y yo estamos en los negocios de nuestro Padre? Eso debe de hablar mucho a cada quien de nosotros. Porque si decimos amar a alguien, que no creo que ninguno de nosotros neguemos amar a alguien, pero no se ve, no vivimos, no estamos, no hacemos nada por Él o para Él, en Él, ¿cuál es realmente esa conclusión? Pero los siglos que nos preceden han mostrado que la frialdad en la iglesia cada vez es algo más avanzada en ella. O sea, pensar que estamos haciendo algo cuando en verdad no lo estamos haciendo. Y nosotros mismos pudiéramos ver la verdad o pudieran decirnos otros la verdad, y estamos llegando a un punto de una ceguera donde no estamos ya queriendo. Y es el peligro. Recuerda, ¿cuál es el tiempo que te queda? ¿Cuánto tiempo? Porque no hablamos de lo que tú y yo creemos que nos queda. Nosotros parece que estamos siempre sin fecha de caducidad. Pero la verdad es que tú y yo tenemos un fin de nuestros días. Y hoy, una gran verdad que se cumple es que queda un día menos. Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, seamos quienes seamos. A ti y a mí nos queda un día menos que nos gustaría de manera magna haber dedicado a Dios un día cuando estemos en su presencia. Pero ya no podrá ser. O sea, estamos tan metidos en lo que el mundo nos enseña, en sus sistemas, en las inseguridades, sus miedos. Estamos tan poco aferrados a ese Dios que nos enseña la Biblia, que casi estamos entendiendo que el mundo lleva razón. Que lejos de que tú y yo como iglesia afectemos al mundo, es el mundo quien está afectando a la iglesia. La iglesia está aceptando la filosofía del mundo. Y no es lo que nos enseña la Biblia. Recuerda, cuando tú y yo, si Dios nos permite, ir a nuestra cama en esta noche a descansar, si Dios nos lo permite, un día menos, estamos en una cuenta regresiva en el momento que nacemos, no de nuevo, sino físicamente. Y eso no lo puede parar nadie. Solamente el diablo, el padre de mentira, te hará y me hará creer que nos queda un siguiente día, cuando eso no es verdad. ¿Quién sabe? Como dijo Santiago, la sabiduría está en que si Dios quiere, haremos esto o aquello. Solamente si Dios quiere, y esa es la verdad. Todo lo demás es un mero engaño en nosotros. Solo si Dios quiere. Así que quienes tienen la disposición moral, en este caso, como estamos viendo en Nicodemo, de seguir a Jesús, tendrá esa convicción también intelectual
de que Jesucristo es Dios. Y digo intelectual porque de nuestras mentes aferrarse a una comprensión de quién dice Dios que es. A los discípulos un día le preguntó también Jesús, no sobre quiénes dicen los hombres que soy yo, sino quiénes dicen vosotros qué decís de quién soy yo. Y Pedro, en este caso, porque es el que realmente responde, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, Pedro, hijo de Jonás, porque estas cosas no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. ¿Quién dice tú que es Cristo? ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? ¿Y en base a qué? ¿En cuánta profundidad? ¿Con cuánta Biblia? No un sí, no, ¿con cuánta Biblia tras ese sí decimos realmente que Él es el Cristo? ¿Cuánta es la palabra que nos ampara a ti y a mí? Pero en verdad, como digo, el versículo número 1 del capítulo número 3 debería comenzar con se llama una conjunción adversativa. Es decir, cuando una conjunción adversativa es cuando contrasta, cambia lo que viene. Es un contraste, es una confrontación. Y lo vamos a entender más en la manera leyendo lo que nos enseña el texto. Dice en el versículo número 25, y no tenía necesidad del capítulo número 2, que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Pero, son conjunciones adversativas, había un hombre. No sé si lo entendemos. O sea, el texto no debería comenzar, había un hombre como una historia del pasado, una verdad, por supuesto, no es una parábola, es una verdad, con un hombre llamado Nicodemo, que Jesús está tratando con él, pero en verdad no es como debe de comenzar, sino que si nosotros quitamos esa separación del capítulo y ponemos esta conjunción adversativa, nosotros vemos que al final del versículo 25 dice, pues él sabía lo que había en su corazón, pero había un hombre llamado Nicodemo. Es decir, que este hombre llamado Nicodemo contrasta a los muchos hombres que Jesús sabía que lo que había en su corazón no era una fe genuina. Ahí está el kit del inicio del capítulo 3. ¿Sabes cuál es? El que no tiene inicio. Tiene una continuidad del capítulo 2. Y a nosotros nos ocurre muchas veces que perdemos de vista la verdad de los pasajes porque creemos que lo que tenemos ante nuestros ojos, la separación de versículos, de capítulos, es como realmente se escribió en el original la palabra de Dios. Y eso no es así. Nosotros debemos de entender que la palabra de Dios siempre ha sido escrita de manera continua. Y Stephen Laxon, creo que se llamaba el hombre, en el 1200, siglo XIII, fue quien inició en el Antiguo Testamento estos capítulos, estos títulos con versículos para poder tener una mejor comprensión y un mejor método de estudio y lectura de lo que tenía que ver la palabra de Dios. Pero en verdad aquí no vemos una separación. Vemos que la primera Biblia completa en capítulos y versículos, que era la Biblia de Ginebra ya en el siglo XVI, ya aparecía con los capítulos, versículos, Antiguo y Nuevo Testamento, hebreo y griego. La primera Biblia, la Biblia de Ginebra, es esta Biblia la que realmente ya llevó los capítulos y versículos. Precedentemente, antes, no lo sabía. Y a veces, no sé si lo has comprobado, en diferentes lecturas, entendemos mejor las cosas. No siempre, y es una bendición que tú y yo tengamos esta separación, porque podemos tener un seguimiento entre nosotros, también tenemos un mejor método de bosquejo, de estudio. O sea, es bueno, pero no siempre es bueno. No siempre es bueno. Así que nosotros vemos que esto es algo de lo que a veces no siempre nos ayuda. Pero habiendo tenido este breve preámbulo, por ponerle algún calificativo a lo que vamos a estar estudiando, y antes de iniciar lo que vamos a ver,
de iniciar esta exposición del capítulo número 3, es importante tener algunas verdades presentes en este estudio o en este oír los mensajes que vamos a estar dando, que dicho sea de paso, estamos ahora los miércoles, 4 miércoles, que estoy estudiando un versículo, exponiéndolo en Juan 3:16, en 4 clases. Importante que este solo versículo encierra, y lo hice adrede porque vamos a entrar en el capítulo número 3, y a nosotros nos va a acoger entre medio del capítulo número 3. Voy a tratar de entrelazar Juan 3:16 con lo que desde el inicio vamos a estar viendo aquí en el capítulo número 3. Así que tenemos 4 miércoles que no tenemos estudio expositivo de ningún libro. Hemos acabado 1 Timoteo, y antes de empezar con 2 Timoteo tenemos esta clase para todos, y es un versículo que, si bien lo entiende un niño, siempre decimos los eruditos más profundos y grandes teólogos no terminan de saber la profundidad que encierra este texto. Y solamente con decir, porque de tal manera. La manera como Dios ama al hombre no es una manera que el hombre pueda entender. No cabe, no está preparado, no está diseñado para asimilar, ¿verdad? Es un amor, como dice en el original, de otro planeta, de otro mundo. Es un amor, dice, extraño y lejano. Son los sinónimos en esa expresión en el griego. No proviene aquí de este mundo, sino que viene de los cielos. Eso es como Dios nos ama a nosotros. No como Dios nos salva, porque para que nos salves hay un condicionante en esa cláusula del versículo 16, y eso es para que todo el mundo que en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ahí encontramos la soberanía de Dios tocante a la salvación y la responsabilidad del hombre para recibir esa salvación. Pero uno de los puntos que también he estado pensando que es bueno es que el mensaje del nuevo nacimiento es uno de los mensajes más importantes de las Escrituras. Es decir, vamos a estar tratando en un contexto del nuevo nacimiento como ningún otro libro o evangelio de las Escrituras nos lo enseña. Es este pasaje, Juan capítulo número 3. Es el mensaje más importante que cualquier hombre en este mundo pudiera escuchar. No habrá un mensaje más importante que esto, del nuevo nacimiento. Así que yo sé que aquí entre nosotros hay personas que hemos nacido, pero también sé que aquí entre nosotros hay otros quienes no han nacido. Pero esta misma verdad es para todos nosotros. La diferencia lo marca en cómo tú y yo hemos respondido a ese acto soberano de Dios tocante a la salvación. Así que esto es un punto que no debemos olvidar, pero también es un mensaje urgente, es un mensaje universal, general, para todos los hombres. Mira cómo dice Juan, capítulo 3, pero el versículo número 7. Os es necesario nacer de nuevo. Jesús no dice a Nicodemo, ¿te es necesario? Como si fuera una necesidad individual del hombre. No, os es necesario porque es una necesidad universal de todos los hombres. La de nacer de nuevo. Así que es un mensaje urgente, pero también es un mensaje universal a todos los hombres, y lo estaremos también tratando. Otra de las cosas que podemos ver en el versículo número 5 del capítulo número 3 es que aquí no encontramos un término neutro u opcional, podríamos decir, porque aquí lo que nos está enseñando la palabra en el versículo número 5 dice, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que no existe esta posición neutral, como tampoco algo que es opcional. Si no es neutral, por supuesto, tampoco puede ser opcional. ¿Por qué? Porque no es una opción, es una necesidad que tú y yo tenemos, la de nacer de nuevo. Pero vivimos una generación donde el nuevo nacimiento prácticamente ya no es un requisito imprescindible
para la salvación del hombre. Vuelvo a repetir, tú y yo vivimos en un tiempo, una generación, donde el nuevo nacimiento ya no es un requisito prácticamente para la salvación del ser humano. Otros pensamientos, otras enseñanzas han sustituido a esta necesidad que todo hombre tiene en sí mismo para poder ser salvo, y es la del nuevo nacimiento. Hoy más bien prolifera un evangelio que no tiene que ver con esta verdad, es un evangelio barato, al alcance de todo, es una gracia barata que no tiene coste, sin muchas exigencias, de manera que te pueda o me pueda permitir vivir como yo digo o quiero. Eso es una gran verdad. Por eso hoy está muy ausente el verdadero evangelio o la verdadera doctrina bíblica, la que no se ha modificado, la que no tiende a cambios, sino que según es en verdad la palabra de Dios. Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu verdad o tu palabra es verdad. No hay cómo poder ser santificado si no es en la misma verdad de la esencia de la palabra de Dios, que no solamente es una palabra textual o verbal, sino que es la misma persona de Jesucristo. Así que hoy en día vemos mucho de este ministerio donde está haciendo daño a la iglesia, porque tiene que ver mucho con la parte emocional del ser humano, la parte que cada quien puede opinar, subjetiva del hombre, pero poca parte hay de lo que Dios dice, el hombre oye y hace. A veces hay muy poco de esto. De hecho, si tuviera que alguno de nuestros predecesores antaño de la historia de la iglesia escuchar lo que hoy se escucha en muchas iglesias, diría que no han conocido nada del evangelio, que no es el evangelio de Cristo. Sin embargo, pinta, gusta, luce muy bien, porque es lo que el hombre está tratando de que realmente se asimile, pero eso trae consecuencias devastadoras y es lo que ha traído. Por eso el nuevo nacimiento, a menos que se exponga como solamente debe de exponerse bíblicamente, se tergiversa, se malinterpreta. Y en muchos casos, donde personas que han creído que han nacido de nuevo, sin tener el fruto del nuevo nacimiento, se dice que no puede juzgar la salvación de nadie. Es curioso. O sea, cuando Jesús nos enseña que sí que se puede y se debe juzgar la salvación de aquella persona que realmente dice algo y no hace. Y estuvimos, creo que fueron casi 70 clases de la primera carta de Juan, en base a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos firmes en la fe. Digo porque esto es algo que es importante tener en mente para poder llegar a asimilar lo sencillo, profundo y único que es esta enseñanza. Es una enseñanza directa, clara, que lo único que tenemos que hacer es recibirla con un corazón abierto y con una mente sujeta a lo que nuestros propios oídos van a estar oyendo de acuerdo a la palabra de Dios. No necesita más comprensión en cierto sentido, aunque por supuesto necesita la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo, porque solamente con el Espíritu Santo es que nosotros podemos acomodar las cosas espirituales. Es el Espíritu Santo que nos enseña aún las cosas más profundas de Dios mismo. Pero la verdad es que nos está enseñando principios elementales que no deben de modificarse, que deben de no solamente aceptarse, sino enseñarse también a nuestro día y ver que cuando hay un resultado de una fe que no es genuina, que no es original, porque el fruto de ese árbol habla de ello, la única manera de ayudar a esa persona es recordándole que ese fruto que está tratando de dar solamente habla de la naturaleza del árbol, de esa savia que hay en el árbol. Es una evidencia que Jesús dejó bien clara y evidente. Mira cómo es en Lucas capítulo 6,
versículos 43 al 44, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Para muchos no se debe cuestionar la fe de nadie, ¿no? Esto es algo que yo he oído mucho. No se debe cuestionar, no se debe juzgar. La Biblia dice que sí, que se debe de hacer, que es un trabajo, que eso es la única manera y el único medio por el cual se le puede ayudar a esa persona. No hay otro medio. Tiene que ver con el fruto y con el árbol. Porque literalmente no es buen árbol el que está dando malos frutos, como tampoco puede ser un árbol malo el que está dando buenos frutos. Y yo creo que esto es algo que también el mundo secular se ha apropiado de esta verdad en cuanto a dichos. Se suele decir que un manzano no puede dar naranjos o naranjas, por ejemplo. Es una verdad. Eso no hay mucha profundidad. La hay, la encierra, pero es algo que todos podemos entender. Así que mientras tanto se hace caso omiso de los pasajes que el mismo Nuevo Testamento nos enseña, que están para juzgar estas situaciones y estos árboles, la propia Iglesia prácticamente como que hay un cierto tipo de sintonía en no tratar este asunto, porque mi pregunta es, entonces, ¿qué árbol es el mismo que quiere tratarlo? ¿Qué fruto tiene ese árbol? Para no atreverse a juzgar estas cosas. Pero si tú y yo estamos, por la gracia de Dios, no por nosotros mismos, y aún sabiendo que vamos a seguir pecando, no queriéndolo, pero va a ser una realidad, si nosotros no hablamos de estas verdades frente a lo que es el nuevo nacimiento, no estamos ayudando a nadie quien dice ser cristiano y realmente no lo es. No es tarde porque entre tanto estamos con vida, hay solución. Una de las cosas que repetimos vez tras vez en la primera, segunda, tercera de Juan, pero la primera carta de Juan, es que esta carta, que es la carta por excelencia de todas las cartas de los 66 libros de las Escrituras, que se usa como una carta de examen del cristiano, que cada quien de nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. El error es que muchas de las veces pensamos que si yo me examino una sola vez, ya no tengo que examinarme más. Sin embargo, lo que nos enseña la primera carta de Juan es que no debemos dejar de examinarnos a nosotros mismos para saber. No es para condenarnos, porque pudiéramos estar desviados en un cierto tipo de peregrinaje nuestro como cristiano con respecto a lo que la Biblia dice. Pudiéramos llevar años de cristiano y estar caminando en una manera donde lo último que estamos llegando es a la voluntad de Dios. O no estar haciendo aquello que tan claramente nos enseña la palabra y estar haciendo la nuestra, que sin ser consciente estar en contra de la palabra. ¿Cómo se atiende todos estos asuntos? Con la palabra. Por eso la Biblia es suficiente. Fue uno de los principios del lema de la Reforma, la suficiencia de las Escrituras. Aquí tú y yo tenemos todo cuanto necesitamos para examinarnos cada quien de nosotros. Algunos quieren tratar de quitar Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 26, que nos habla también de probar esta fe. Si es una fe que te ha salvado y me ha salvado, necesariamente debe de ir acompañada con obras. No solamente es un asunto de una confesión o una profesión, sino que lo que avala esa fe genuina son las obras que yo ya no estoy haciendo para ser salvo, pero sí que debo de tener como resultado de que he sido salvo. Y es lo que Pablo dice, que esas son las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Para que anduviésemos en esas obras, en las obras que Dios preparó de antemano. Pero mira como el mismo Jesucristo lo enseña en el Sermón del Monte, en el capítulo número 7 de Mateo.
en el versículo número 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, ¿qué dice? Hacedores de maldad. Y siempre me impacta esta expresión. Pero es que acaso esos hechos de maldad tienen que ver con hacer milagros, señales, profetizar. Sí, porque esto es lo que ellos tenían como un traje, una identidad. Es lo que estamos viendo, algunos que seguían a Jesús solamente por estos intereses, por estas señales. ¿Saben el griego? La repetición de un nombre, por ejemplo, aquí vemos Señor, Señor, 2 veces. Y el griego es Kyrios, Kyrios. Cuando se repite el nombre de alguien, Marta, Marta, Pedro, Pedro, eso está hablando de una comunión íntima, está hablando de una familiaridad con la persona. Esto es lo que realmente está destacando Jesús como diciendo, tú dices Señor, Señor, como que tenemos una comunión íntima. Sin embargo, no estás haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es el contraste entre lo que se dice y lo que se hace. El resultado es que son hacedores de maldad porque no se está haciendo aquello de lo que están diciendo. Debe de llamar nuestra atención que no serán pocos. Muchos me dirán, el contexto doctrinal nos enseña la misma verdad. ¿Por qué? Porque pocos serán los que se salven y muchos serán los que se pierdan, los que sigan por esa puerta ancha y camino ancho y no hayan pasado por esa puerta estrecha y camino angosto. No son pocos, son muchos. Y aquí vemos cómo el ministerio de Jesús aporta un contraste marcado por lo que estamos viendo. Con lo que es hoy en día la confusión, pudiéramos decir, contemporánea evangélica. No te metas ahí. Yo he escuchado a veces esto. No hables de eso. Tú no eres nadie. Pero Jesús dice que sí. Que cuando el fruto se ve que no corresponde al árbol que realmente dice ser, hay que tratar ese fruto. Porque no se le puede ayudar de otra manera. No, hoy preferimos quedar bien, que no haya discordia, que no haya pleitos, que nos llevemos todo bien sin importar. ¿No? ¿Para qué nos vamos a meter en esos asuntos, verdad? ¿Para qué vamos a tratar algo que no es de buen gusto? Hay que hacerlo. Debemos hacer, y para algunos es imperante porque es el ministerio que Dios nos ha dado. Y si no lo hacemos, esta semana había un par de casos sobre ello, ¿no? Que trataba un poco con César y con algún otro. Es que el deber nuestro es decir lo que realmente dice Dios. Y poner lo prioritario donde debe de estar, en lo prioritario. Las prioridades que corresponden a nuestras vidas cristianas. Defender lo que Dios quiere que sigamos defendiendo. No ser cobardes, sino ser valientes. Y ser valiente no significa ser violento en el sentido de... No, hay que seguir siendo manso. Pero la verdad debe de ser dicha, porque solamente la mentira se confronta y se vence por medio de la verdad. La verdad siempre vence, el lema de los puritanos. Siempre. Y es un principio bíblico. Siempre. La verdad de Dios. Y es lo que nosotros debemos de seguir manteniendo. Aun cuando a muchos les interese solamente las respuestas superficiales en cuanto a doctrinas o principios, o esas conversaciones rápidas sin profundidad para no ver la verdad que encierra esa conversación frente a la palabra de Dios. Muchos quieren pasar muy por encima del nuevo nacimiento. No. Jesús nunca comprometió la verdad. Jesús nunca negó la verdad. Jesús no trató y no lo hizo de dar falsas experiencias o esperanza, mejor dicho, a nadie.
Nunca lo hizo. Y es más, Jesús siempre echó o le abandonó muchos más de sus seguidores que aquellos quienes le siguieron de verdad. Eso es algo que nosotros podemos ver en diferentes pasajes. La tendencia de personas que, cuando Jesús decía la verdad, muchos se alejaban, muchos dejaban de seguirle. Y eso fue algo más visto y más numeroso que aquellos quienes siguieron a pesar de todo. Mira cómo dice en Mateo 19, 16, Jesús se está tratando aquí con un hombre, un joven rico que nos enseña la propia palabra de Dios. Un joven rico que buscó con afán a Jesús y le preguntó sinceramente a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es curioso, pero el fin de este joven, ¿sabe cuál fue? Dice que se fue triste. O sea, se fue sin ser salvo, aunque estuvo frente al Salvador. Esto es paradójico. Más cerca no pudo haber estado nadie, ninguno de nosotros. Físicamente, frente al Salvador, un hombre que no fue salvo y que aparte nos enseña el motivo por el cual no fue salvo. Dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, aun cuando pregunta al Salvador ¿cómo me puedo salvar?, prefería seguir siendo perdido por medio de las riquezas. No estuvo dispuesto a entregar. Y da igual si es riqueza u otro problema, u otros valores que tú y yo tengamos. Este hombre joven prefirió no recibir a Jesucristo como su único Salvador. Trató de compartir, de vivir en la misma manera. Pero la Biblia nos enseña que es imposible. Por eso dice en el versículo 22 que se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y posteriormente Jesús explicó a sus propios discípulos. Y dice en los versículos del 23 al 26, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es un milagro. Aquí nos habla de una imposibilidad para el hombre y de una posibilidad ¿para quién? Para Dios. Pero a menos que el hombre reconozca sus imposibilidades, que está imposibilitado. Por eso es la primera bienaventuranza de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, los mendigos, dice en el original. Los que tienen necesidad espiritual, los que reconocen esa necesidad espiritual. Esos son los bienaventurados. Esa palabra ahí en el griego, Macarios. Esos son los dichosamente afortunados, los que reconocen que tienen necesidad de Dios. Eso es lo que trata el nuevo nacimiento. Por eso estos principios son importantes antes de meternos en materia con el pasaje. Porque esto nos ayudará mucho a tener, digamos, este itinerario de manera sujeta a la propia palabra de Dios. Y no hacer paradas por nosotros mismos donde más nos guste el pasaje o evitar aquellos pasajes que no nos gusten. Nosotros vemos que aquí, en este ejemplo que nos está poniendo de este joven, y en otros muchos, que el propio resultado de las exigencias de Cristo a un compromiso total que demanda de todos nosotros, dice en Juan 6:66, es que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Si tú estudias Juan capítulo número 6, nos está hablando claramente de que muchos siguieron a Jesús, entre tanto era algo que no creaba ningún tipo de oposición, incomodidad a sus propias vidas. Cuando Jesús empezó a tratar del cielo, empezó a tratar de quién le había enviado y para qué le había enviado, y que a menos que comiese su carne y bebiera su sangre, no físicamente, sino tocante a lo que es la justificación, si no ocurría esto en el hombre y se rendía el hombre a ese Dios que le salvó, no podrían ser nunca salvos. Dice que muchos de sus seguidores, literalmente no sabemos nada de ellos más. ¿Dejaron de qué?
de seguirle. Y nuevamente vemos a Jesús, que no solamente trata con esos seguidores superficiales, sino que se dirige también a sus propios discípulos. Y vosotros también, Jesús nuevamente. Si queréis iros también, dijo Jesús, si queréis también iros vosotros, adelante. Y nuevamente tenemos el portavoz del gabinete ministerial. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído que tú eres el Cristo. ¿A quién iremos? Y esta es una gran verdad. ¿A quién podemos ir tú y yo? A muchos. ¿A quién debemos ir? A uno solamente. A Cristo. Porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Solamente Cristo. Así que esta es una gran verdad a tener en cuenta. En aquellos días un discípulo verdadero de Jesús tenía que estar dispuesto a morir a uno mismo. Esto es más difícil que una muerte física. Morir a tu propio yo y a mi propio yo es más difícil que una muerte física. Esa muerte, ese reconocimiento de rendirnos, de someternos a un solo Señor, implica que tu señorío y el mismo son excluidos del trono de nuestro corazón, o nuestros corazones. Y mira cómo dice en Lucas capítulo 9, versículo número 23. Si alguno quiere ir en pos de mí, ¿cuántos quieren ir en pos de Cristo? ¿Ninguno? Bueno, si alguno quiere ir en pos de mí, tú tienes que responder. Es un sí condicionante. Así que está bien levantar la mano, la hemos levantado. Pero mira ahora cómo nos dice que es realmente tu petición y mi petición satisfecha. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz una vez en su vida. No, según Lucas, cada día. La cruz, recuerda, es un símbolo de muerte. Es un símbolo de muerte. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y ahora sí da sentido a esta gran verdad de ser un verdadero seguidor de Cristo. Y lo último que dice es lo que a veces nosotros ponemos como lo primero, sin que el acompañamiento de negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día sea verdadero. Aquí dice que solamente de esa manera es que entonces dice, y sígame. No podemos seguir a Jesús sin que se vea en nuestra vida que estamos llevando nuestra propia cruz. Nos identificamos con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una experiencia en la vida del apóstol Pablo. Pero tú y yo tenemos también la misma experiencia. Pero dice, si tu vida y mi vida está con Cristo juntamente crucificado. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Estamos anchos, espaciosos, libres para hacer lo que queramos? No es un verdadero seguidor de Cristo. Hay que negarse a uno mismo, hay que tomar la cruz todos los días. La cruz que refleje a Cristo en nosotros. No hacer lo nuestro, sino lo de Dios. Se nos va el tiempo. Se nos está yendo el tiempo. Y no tendremos excusa delante de Dios, te lo puedo asegurar. No porque te lo diga yo, sino porque la Biblia te lo dice a ti y a mí. Se nos está yendo el tiempo. Así que, ¿cómo somos verdaderamente seguidores de Cristo? Bueno, cuando estamos negándonos a nosotros mismos y cuando estamos acarreando nuestra cruz todos los días. Hoy en día, al igual que en los días de antaño, tan alto coste de lo que estamos viendo solía ser demasiado alto para los que pretendían seguir ¿a quién? A Jesús. No es un precio barato, es tu vida. Pero cuando tu vida no es tuya, es de Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Viviendo al Dios que te dio la vida. O sea, cuando tu vida es tuya, eso habla de la poca veracidad de tu seguimiento a Cristo y el mío.
Pero cuando nosotros perdemos nuestra vida, es decir, que ya no es nuestra vida, entonces hemos ganado una vida que no hemos tenido anteriormente. Y solamente de esa manera, perdiendo, es que hallamos. Por eso estas palabras de aquel famoso misionero, ¿no? Que no es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. No es un tonto aquel que da su propia vida, que no la puede retener, pero dice para ganar aquello que él no puede perder. Tú y yo debemos perder nuestra vida en ese nuevo nacimiento. Te digo, hoy el nuevo nacimiento es cualquier cosa menos nuevo nacimiento. Tenemos que perder para ganar. En el nuevo nacimiento se habla de muerte. Se habla de muerte, de perder tu vida y mi vida para ganar la vida que Dios nos da. Por eso se habla de un nuevo nacimiento. Por eso hay primariamente una vida que es física, un nacimiento físico. Mira, el que nace solamente una vez, o sea, si solamente tú vas a tener un nuevo nacimiento tocante al nacimiento físico, tú parte de este mundo habiendo nacido una vez de tus padres, tú vas a morir 2 veces. 2 veces. Pero si tú naces en esta tierra 2 veces, vas a morir solamente una vez. Porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ti. Has ganado la vida de Cristo. Estás crucificado juntamente con Cristo. Eres de Cristo. Así que esa segunda muerte al lago de fuego, ese juicio del gran trono blanco para levantar a todos los muertos y juzgarlo y lanzarlo al infierno por toda la eternidad, no corresponde al cristiano. Esos son para quienes solamente han nacido una sola vez. Por eso tú y yo tenemos que estar atentos a de qué nacimiento está enseñándonos aquí la palabra. Porque esta es la puerta por el cual nos enseña a no tener 2 muertes. El nuevo nacimiento. Si te resistes a nacer de nuevo, vas a morir 2 veces. Y eso es muy triste, porque Dios te está dando a ti esa oportunidad como a cada quien de nosotros. Es demasiado para aquel que quiere seguir a Cristo. Lo fue siempre y lo es hoy. Pero no es suficiente nunca en gratitud de lo que Dios hizo por nosotros. Nunca es suficiente. Mira cómo dice Lucas, capítulo número 9, versículo 57, tratando el contexto de un precio de las personas o los que querían, habla de varios, 3, no 1, los que querían seguir a Jesús. O sea, en ellos estaban el querer y el querer seguir a Jesús. Ves en el versículo número 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuál es el problema? Yo te voy a seguir donde tú quieras. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Vino un segundo y le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. O sea, se va Jesús a otro de esos seguidores y le dice la misma verdad, sígueme, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le responde, Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuántas excusas tiene el ser humano para seguir a Cristo? Es curioso. ¿Cuántas excusas sigue teniendo el cristiano para seguir a Cristo? Para servir a Cristo. Muchas. Pero nada y ninguna de esas excusas modifica lo que Dios dice en su palabra. No encontrarás, de verdad, mayor honra y privilegio que tu vida y mi vida se desgaste aquí en esta tierra, sirviendo a Cristo para prepararnos cuando estemos delante de Él. Nunca. Yo siempre pienso, habrá una eternidad que pensaremos, ¿por qué no serví?
a mi Dios. ¿Por qué no hice? ¿Por qué me perdí en lo mío? ¿Por qué seguí en las mías? La Biblia nos enseña claramente. Y Jesús no oculta este mensaje a nadie, a ninguno de nosotros, que estamos queriendo seguir a Cristo. Pero hay un precio, hay un coste. Y es una gran verdad que ese precio, ese coste, tú no lo puedes hacer, ni yo lo puedo hacer, sin el acompañamiento ¿de quién? De Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque con Cristo debemos de estar juntamente crucificados para ya no vivir nosotros, sino Cristo en nosotros. A solas no podemos llevar este encargo, esta obediencia. Así que aquí en Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 10, se nos relata una de estas interacciones, podemos ver en este diálogo, privada, donde un hombre llamado Nicodemo, es lo que vemos, tuvo una reunión de noche con Jesús. Era un hombre prominente, era fariseo y altamente religioso, un hombre destacado por su estudio en las Escrituras, un hombre que bien pudiéramos decir que tenía todos sus papeles en regla, todas las características que pudiera hoy requerir de alguien. Ahí parece que todo lo tenía Nicodemo. Un elitismo, ¿no? Una élite diferente. Él no tiene problema con lo que tú y yo pudiéramos haber tenido. No somos hombres viles pecadores, o hemos tenido problemas con las drogas, o hemos sido los más viles y menospreciados. No, aquí vemos un hombre en contraste a esta manera que parece que tiene todo en regla. Alguien dijo, me gusta mucho, creo que fue uno de los antiguos, que un barco puede naufragar estando lleno de oro o de basura. Un barco puede naufragar, hundirse, estando lleno de oro, de diamantes, o estando lleno de basura. Es lo mismo. Las posibilidades son las mismas. No importa quién quiera que seas, cómo te llames, de dónde vengamos, no importa. Tú y yo no tenemos los papeles en regla, a menos que nuestras vidas estén juntamente crucificadas con Cristo. No importa si eres un hombre religioso, una mujer religiosa, una mujer que, como hablamos el otro día con Rafa, a una señora, que el nuevo nacimiento, le explicamos, no es alguien reformado o retocado, porque eso implicaría que entonces tú ya naciste como un poco defectuoso, pero vamos a tapar, vamos a restaurar para que todo en tu vida esté nuevo. No, eso no es. Eso no es el nuevo nacimiento. No, el nuevo nacimiento habla de que somos nuevas criaturas, una nueva creación, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Eso es el nuevo nacimiento. Una nueva criatura. No es alguien reformado. No. Esto contradice toda la doctrina de la Biblia. Y te puedo asegurar una cosa, se enseña a nuestros días. No aquí, gracias a Dios, pero se enseña a las iglesias. Como que se reforma, como que ya vales, ya te amas, necesitas algunas cosas, pero no te veas tan mal, tan feo. No. Hablaba hace un tiempo con un tío mío, familiar, un hombre que sabe mucho también, ha estudiado mucho, ha leído mucho, y hablando sobre este tema, un día dándole testimonio de la fe y de lo que había ocurrido y todo lo que realmente pude encontrar en Cristo, y él me hablaba del hombre que realmente tiene unos valores desde que nace con mucho valor, vale la redundancia, unos valores muy apreciantes que se debe destacar en el hombre. Y él no dejaba de hablar del hombre como algo tan especial y algo único. Y aunque en cierta manera hay verdades en esas expresiones, no es la verdad. Cuando yo empecé a decirle lo que la Biblia dice con respecto a cómo es el hombre sin Cristo y cómo el hombre viene a este mundo, no le gustó, pero no es que le dijo que no le gustó, es que manifestó que no le gustó. Y me cortó y me dejó. Le dolió. Y traté después de hacerle ver de que lo que la Biblia enseña es la verdad. Y a menos que esto lo puedas entender, todo lo que me estás diciendo del hombre nunca tendrá ningún valor delante de Dios. Primero es lo que Dios dice del hombre.
en el hombre. Sin Cristo no hay nada que se pueda reconocer delante de Dios. Pero nada. Dicen en Jeremías 13:23, podría ser, donde dice que ¿quién puede mudar? O de la misma manera que tú y yo podemos cambiar. Y habla precisamente del hombre etíope, un hombre de color, que es el hombre etíope. ¿Podrá el hombre etíope mudar su pie? ¿O se le podrá quitar las manchas al leopardo? Es como diciendo, ¿el hombre puede por sí mismo cambiar de color de piel? ¿Se le puede quitar al leopardo por más que tú y yo le freguemos las manchas? Dice, así podrá el hombre que está habituado siempre a hacer el mal poder hacer el bien. Es imposible. Pero esto es lo grandioso, que lo que para el hombre es imposible, para Dios sí lo es. El hombre por sí mismo, con todos sus esfuerzos, con toda su religiosidad, sus buenas intenciones, su buen estatus, no puede alcanzar el reino. No puede ver, ni por tanto si no ve, no entra en el reino de Dios, que es lo que Jesús está tratando con Nicodemo. No puede, está imposibilitado, no hay manera. Esto es lo que Jesús va a tratar con Nicodemo. ¿Alguien sabe qué significa Nicodemo, el nombre? O sobre los hombres. Esto es lo que Jesús va a tratar con él. Y tiene que tratar algo bastante serio. Pero en él está viendo algo distinto, de un principio, de una actitud de buscar de una manera diferente a como aquellos, ¿verdad?, que estaban siguiendo a Jesús por los milagros o por las señales. Por eso nosotros debemos de tener pendiente siempre esto en nosotros mismos y no olvidar y recordar la gran obra de lo que es el nuevo nacimiento. Había un dicho, con esto vamos acabando, cuando dice, había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos. En aquellos tiempos o años había un dicho entre los judíos, y los judíos decían, si dos personas van al cielo, sin duda alguna, decían ellos, una de ellos es fariseo. O sea, que el fariseo sí o sí tenía que entrar en el cielo. Es un requerimiento de ellos. Se consideraban, bueno, la palabra fariseos, separados, apartados, ¿verdad? Un cierto tipo de élite diferente, por encima de los demás. Si dos entran, uno, ya te puedo asegurar ese que es fariseo. Ahí está, por ser fariseo. El otro si no entró, es porque no lo es. Pero si entra, en cierta manera lo que dice es que es fariseo, sin duda alguna. Así que vemos solamente aquí, leemos los 3 primeros versículos, lo vamos a dejar, porque todo esto creo que avala mucho lo que nos enseña los 3 versículos, aunque hemos visto en diferentes lugares, los 3 primeros versículos está hablando de esta investigación de Nicodemo tocante a Jesús. Y por eso dice el versículo número 1, que había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que siendo Nicodemo un hombre principal entre los judíos, como hemos visto, siendo un alto cargo de los fariseos, siendo un gran estudioso de las Escrituras, siendo un hombre respetado y de gran estima en su religión y entre los religiosos, siendo, no obstante Jesús le dice la única manera de entrar en el reino de los cielos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es curioso, pero paradójicamente todavía no está diciendo que no pueda entrar. Primero dice que no puede ver, porque Jesús está tratando con Nicodemo, haciéndole ver que él es un ciego. Una persona que no ve es ciego. Si no ves y eres ciego, ¿cómo quieres entrar, Nicodemo?
Primero tienes que ver. Tiene que Dios abrir los ojos para ver y desear la verdad de ese reino y poder estar junto a ese rey. Por eso, sencilla y llanamente, esto es lo que se llama ciego, no ve. Y es como se encuentra Nicodemo, es lo que Jesús le dice. Así que la salvación no es algo que se pueda heredar, no es hereditaria. La salvación no es por una obra o un esfuerzo o sobreesfuerzo personal. La salvación no es la exclusión de Dios, no es en Dios. La salvación no es por buenas obras, no es por una buena preparación, una buena capacitación, no es por una carrera, no es por un nombre. No, la salvación es de Dios. ¿Y solamente de quién? De Dios. Esa es la salvación. Y tú y yo solamente podemos apropiarnos de esa salvación mediante la fe. Dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales dice que no son engendrados de sangre y carne. No es algo que el hombre produzca, sino que son engendrados según Dios. Es lo que Dios hace en nosotros. Esa es la salvación, la obra divina, y tu responsabilidad de la mía es, como nos enseña Efesios 2, en el 8, por gracia sois salvos, pero mediante la fe. Creer lo que Dios ha hecho, y lo ha hecho por gracia. Soberanamente, Él lo ha elegido. Tú y yo no le hemos movido a Dios. Él lo ha hecho por gracia. Por eso, aunque algunos dicen o pueden decir, si Dios es un Dios soberano, que solo Él puede regenerar el corazón del pecador, entonces es un asunto de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Sí, pero también la Biblia dice, Marcos capítulo 1, versículo 15, entre otros versículos, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios es soberano, eso no hay duda alguna. Nosotros somos responsables. Nota el tiempo del verbo, de los verbos. Arrepentíos y creed en el Evangelio, lo cual tiene un tiempo permanente continuo. Arrepentirnos continuamente en nuestras vidas y seguir creyendo continuamente lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que nos enseña la misma Biblia, que nos enseña que la salvación es un acto divino de Dios. La misma Biblia nos enseña que la salvación también se recibe bajo la responsabilidad del ser humano que reconoce lo que Dios dice de quién es Él y quiénes somos nosotros. Amén. Pues te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por lo que nos viene enseñando en el Evangelio de Juan. Señor, te pedimos que tú traigas alumbramiento a nuestros ojos espirituales y que tu palabra sea una palabra que podamos leer, oír, entender, comprender, y que nos ayudes, nos dé tus fuerzas, tu gracia, para desear, para anhelar lo que tú quieres darnos a cada quien de nosotros. Señor, gracias por ese nuevo nacimiento, por saber y reconocer, aprender que si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios. Y si no nacemos de agua y espíritu no podemos entrar en el reino de Dios. Señor, te damos gracias porque a ti no te ha importado la clase social de cada quien de nosotros, el nombre, descendencia, profesiones. Tú estás viendo a los hombres todos muertos en delitos y pecados y apartados, destituidos de tu gloria. Y que tú has escogido lo más vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que se resisten a reconocer que son pecadores, que son aquellos quienes se consideran sabios y entendidos. Gracias por Cristo. Gracias por la cruz. Señor, gracias que eres bueno, por tu misericordia, por tu longanimidad. Señor, muchas gracias por tantas y tantas cosas que podemos ver en tus personas. Ayuda a quebrantar nuestros corazones, amarte, aferrarnos con todas nuestras fuerzas al único Dios vivo y verdadero. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén, Padre.